Amén. Amantísimo Padre, Rey del Universo, en esta mañana, a través de los méritos de su Hijo unigénito, Jesús de Nazaret, nos acercamos a su trono en el lugar santísimo Sí, para Padre. alabarle, glorificarle y bendecirle primeramente, y para pedir, Amén. Padre, que en esta mañana usted nos colme de su gracia y de su Espíritu Santo, Sí, que Padre. podamos, Padre, no solamente nosotros ser capacitados para presentar este tema, sino cada uno de los radio oyentes en esta mañana sea llenado con su Espíritu Santo y pueda, Padre, recibir esta hermosa verdad en su corazón y como buenos bereanos ir a la ley y al testimonio. En Amén. el nombre y por los méritos de Jesús de Nazaret, nuestro divino y único Salvador, pedimos estas cosas. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, en esta mañana, como versículo de introducción, vamos a citar a Juan 8:32. Y dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La santa palabra de Dios nos enseña que hay un solo Dios. En Deuteronomios 6:4 dice, oye Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. En el Nuevo Testamento hay por lo menos 59 versículos que identifican a nuestro Padre Celestial como Dios. Obviamente, por razón de tiempo, no podemos leer todos esos 59 versículos porque necesitaríamos varios programas. Pero ese hecho, el hecho de que haya 59 versículos que demuestren o identifiquen que el Padre Celestial es el Dios o es Dios, claramente nos deja ver que ni Cristo ni sus apóstoles se desviaron de esa hermosa verdad. Ahora, por otro lado, tenemos, y esto es algo que la mayoría de los cristianos reconocen, que el enemigo de las almas, el Señor lo reprenda, es un experto en contradecir lo que Dios dice, en presentar que Dios no quiso decir lo que dijo, o en decir que lo que Dios dijo quiere decir otra cosa. Como ejemplos de eso podemos ver lo que sucedió con Eva. En su diálogo con la serpiente, la cuestión del día de reposo, donde la mayoría de los cristianos actualmente cree que el mismo es el domingo, y las escuelas de interpretación profética, donde actualmente la mayoría cree en el futurismo o el preterismo. Todas estas desviaciones de la verdad, precisamente por escuchar al padre de la mentira y el engaño mediante sus instrumentos humanos. Ahora veremos otra de esas desviaciones que la mayoría de los cristianos sinceramente cree, por no escudriñar bien la palabra, ni los espíritus. La doctrina de la Trinidad, como se enseña en la mayoría de las iglesias, declara que hay tres dioses coiguales, o sea, iguales en todo sentido, coeternos de la misma edad, omnisapientes que conocen todo y omnipotentes, todopoderosos, que no son tres dioses, sino un solo Dios. Mientras vamos continuando con el tema, mantenga en mente el título del programa de hoy, Una doctrina sin sentido. Por las palabras del credo de Atanasio, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Hagan nota de eso, porque cuando alguien le menciona a ellos que ellos creen en tres dioses, rápidamente argumentan que no, que ellos no creen en tres dioses, que creen en un Dios. Pero, sin embargo, para ellos es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por ende, ellos creen en tres dioses. Y sin embargo, para ellos, pues, no son tres dioses, sino solo un Dios. El credo de Atanasio, o sea, el credo católico romano, dice que el único Dios es tres divinas personalidades en una esencia o una sustancia indivisible. Esa parte precisamente es la que nosotros tenemos problema con ella, porque la naturaleza indivisible, como ellos dicen,
Es lo que nos causa el problema, porque se mantiene que éste constituye al único Dios, siendo 1 más 1 más 1 es igual a 1. Eso es, el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay 3 dioses, sino un solo Dios. Y esa es la Trinidad. Esa matemática está bastante defectuosa. Claro que sí. Uno no tiene que ser muy inteligente para entender que esto no hace sentido en absoluto. Recuerde el título del programa. Por lo tanto, esos que enseñan esta doctrina la etiquetan con la palabra misterio. Ya sabe dónde viene esa palabra. Declarando que usted nunca podrá comprenderlo y por lo tanto solo debe aceptarlo por fe. No sé qué fe será esa. También suelen decir, solo porque es de origen católico no quiere decir que está mal. Vamos a hacer una pausa ahí. Ellos dicen, o sea, cuando tratan de defender lo indefendible, llegan al punto entonces de decir, mira, porque admiten que es de origen católico romano, y entonces dice, porque viene de ahí no quiere decir que está mal. Pues yo les digo que piensen nuevamente lo que están diciendo, porque las Sagradas Escrituras presentan un sistema que se iba a levantar, que iba a ser utilizado por el enemigo para echar la verdad por tierra, y eso es lo que presenta la Escritura, y eso es lo que la historia confirma que han hecho, y ese sistema es precisamente el sistema católico romano o el papado. Eso es darle la razón al diablo, que el Señor lo reprenda. Uh-huh. Por lo tanto, de una manera u otra, Satanás ha engañado a la gente en creer esta falsedad sin investigar por ellos mismos. Ese es el detalle. Hay que estudiar por nosotros mismos, comer la palabra por nosotros mismos. Amén. De hecho, no hay un versículo en la Biblia que declare que el Espíritu Santo es Dios con un así dice el Señor. Ni uno. No existe un solo texto válido que diga que los tres son uno. Algunas iglesias pueden diferir en ciertos puntos desde su ortodoxia, pero en respecto a la premisa básica de que el único Dios es 3 dioses en uno, es exactamente lo mismo que el credo atanasio. Este es el credo sobre el cual la fe católico-romana fue fundada. También encontramos que la palabra Trinidad se originó con Tertuliano alrededor del año 200 después de Cristo, quien ni siquiera declaró el meollo de la Trinidad como se conoce hoy. El Dios 3 en 1 vino de Atanasio en el año 325 después de Cristo. Y la idea del Espíritu Santo como un tercer ser vino de los 3 capadocios en el año 381 DC, después de Cristo. Por lo tanto, la palabra Trinidad y esta doctrina no se pueden encontrar en ningún lugar de las Escrituras. Fue amalgamada de distintos errores por teólogos católicos cientos de años después de la muerte de los apóstoles y muchos años después de que la Biblia fuera completada. En su lugar, el trinitarismo viene de las ideas alegóricas de los alejandrinos y es una mezcla de filosofías griegas y romanas que están vagamente basadas en un puñado de versículos bíblicos sacados de su contexto o interpolados en el texto. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo: después de mi partida vendrán lobos rapaces. Eso es así. No tendrán piedad del rebaño. Eso es así. Por lo tanto, la Trinidad es una doctrina hecha por el hombre, que toma prestado mucho del paganismo y de la filosofía griega, la cual fue desarrollada muchos años después que la Biblia fuera completada. Por lo tanto, esta doctrina nunca pudo provenir de las Escrituras y como quiera tiene que ser enseñada a la par de la Biblia. Y si usted nunca hubiera oído de semejante doctrina, nunca llegaría por usted mismo por solo leer la Biblia sola. O sea, si usted no tuviera alguien que lo llevara a esa creencia por leer la Biblia, usted no llegaría a ella. Bueno, como resultado también encontrará que la eisegesis
tiene que ser usada para convencer a otros de esta doctrina. Y para aclarar entonces un poco el término eisegesis, significa el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente de manera subjetiva, lo que nos deja ver cómo trastorna lo inspirado por Dios, y no es lo mismo que exégesis. Este es otro método de interpretación. Ahora noten, fue después que Dios confundió el lenguaje en Babel que el sol empezó a ser adorado en tres etapas como tres dioses, como el dios sol naciente, el dios sol del mediodía y el dios sol poniente. Y sin embargo, no había tres dioses, sino un solo Dios. Era el mismo sol, pero en tres diferentes fases. Cuando nace, cuando está en su plenitud y cuando muere. En otras palabras, 1 más 1 más 1 es igual a 1, al mismo sol. Este es el origen absoluto de la doctrina de la Trinidad. Ahí pueden claramente entender de dónde proviene la ecuación ilógica y sin sentido, la idea de tres dioses que realmente son uno. También pueden notar cómo doctrinas falsas acerca de la deidad tienen un origen común, aunque sean de extremos opuestos como el trinitarismo o el unitarismo. Ahora, en el programa del 19 de junio del año pasado, titulado El dogma de la Trinidad, del paganismo al catolicismo, que fue precisamente el primer programa donde empezamos a desenmascarar la doctrina de la Trinidad, mencionamos el hecho acerca de algunas diosas en Trinidad del paganismo. Este programa al cual estamos haciendo mención, el del 19 de junio del 2016, lo puede buscar en YouTube bajo el título El dogma de la Trinidad, del paganismo al catolicismo. Esto sucedió antes del cristianismo y estaba relacionado con la adoración a la luna. Por ejemplo, en la península arábiga preislámica se adoraba a tres diferentes diosas, con este mismo concepto de tres en uno. La misma idea de tres etapas o fases, pero en este caso no del sol, sino de la luna. Fase creciente, luna llena y menguante. En la península arábiga se adoraba la diosa Alat, de donde proviene el nombre Alá, la diosa Al-Suara y la diosa Al-Usa. Lo importante de esto, ¿por qué lo mencionamos? Es para que usted pueda ver, pueda constatar que antes del cristianismo esta idea de tres dioses que componen un dios ya pululaba entre el paganismo. En la antigua Grecia también se adoraba diosas en Trinidad, relacionadas a la luna y específicamente en tres fases de la luna. La diosa Perséfone, representada por una mujer joven y virgen. La diosa Deméter, representada por una mujer adulta, fructífera, la madre del grano. Y la diosa Hécate, representada por una mujer vieja, la anciana, sabia, la diosa de la hechicería. El ídolo que representaba esta abominación demoníaca era tres mujeres, idénticas las unas de las otras, que miraban hacia afuera y sus espaldas formaban un triángulo. El concepto de tres diosas que eran una claramente se podía palpar. Ahora, tanto en la adoración del sol en sus fases, como en la adoración de la luna en sus fases, el enemigo estaba preparando el camino para su obra maestra de engaño en el cristianismo, la Trinidad. En el caso del sol, las tres fases eran del mismo sol. Por ende, ahí usted puede ver el 1 más 1 más 1 es igual a 1 porque sol naciente, sol en su plenitud, sol al mediodía y sol poniente era el mismo sol. Lo mismo en las fases de la luna. Luna creciente, llena y menguante, la misma luna. Ahí usted puede ver cómo el 1 más 1 más 1 sí hacía sentido porque era o el sol
o la luna. Pero cuando eso entonces se trata de cristianizar ese concepto, aplicándoselo al único Dios verdadero, a su Hijo y a su Espíritu, pues ahí entonces cuando esto totalmente deja de hacer sentido. En el caso de la luna, las 3 fases eran de la misma luna, pero la ecuación ilógica encontraba entonces una realidad. 1 más 1 más 1 es igual a 1. Recuerden, el catolicismo en efecto es el paganismo cristianizado. No es verdaderamente cristiano, sino una falsificación para conducir a la perdición. Por tal razón embriaga a los que gustan de su vino, o sea, sus falsas doctrinas, hasta que pierden la razón y sus sentidos. Entonces pueden defender lo insensato y lo que no tiene sentido, como 1 más 1 más 1 es igual a 1. Bien. Continuamos. Conocer a quien adoramos es la clave para la vida eterna. Juan 17:3 claramente expone esta hermosa verdad. Por lo tanto, si Dios realmente fuera una Trinidad, usted puede estar seguro que existirían versículos inequívocos de las Sagradas Escrituras diciendo que eso es así, pero no hay uno, no hay ninguno. ¿Por qué mencionamos esto, mis hermanos? Porque algunas personas pueden decir, estas personas están locas, si la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. Algunas personas podrían citar 1 de Juan 5:7. Cuando se menciona de que no hay uno, de que no hay ninguno válido, es precisamente porque el enemigo ha tratado de trastocar la Escritura, y sí pueden aparentar algunos versículos presentar una cosa, pero esos versículos pues han sido trastocados. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad o triteísmo es una herejía que procede del romanismo y es equivalente a la adoración del sol, una abominación ante Dios. Es una doctrina que emana directamente del estercolero de los decretales romanos. Es filosofía, un engaño vano y una tradición de hombres. Niega a Jesús, predica a otro Cristo, otro espíritu y otro evangelio. El sabio consejo de Pablo es que no lo aceptemos, ni aunque nos muestren una carta supuestamente de Pablo. La mayoría asume que Dios el Padre, Jesús su Hijo y el Espíritu Santo forman lo que comúnmente se conoce como la Trinidad, lo cual es la creencia en 3 dioses coiguales y coeternos, que no son 3 dioses, sino un Dios. Pero, ¿sabía usted que aunque sea una suposición común entre muchos cristianos sinceros, la palabra Trinidad realmente no proviene de la Biblia? Eso es así, mis queridos hermanos. Esa palabra no proviene de las Sagradas Escrituras. La palabra Trinidad no entró en uso común como un término religioso hasta siglos después de que los últimos libros de la Biblia fueran completados y muchos años después que los apóstoles de Cristo hubieran salido de la escena. El Nuevo Diccionario Bíblico dice lo siguiente: el término Trinidad no es en sí mismo encontrado en la Biblia. Fue usado por primera vez por Tertuliano al cierre del segundo siglo, pero recibió uso amplio, uso común en discusiones intelectuales y en elucidación formal o clarificación solo en el cuarto y quinto siglo. Esto lo puede encontrar bajo el término Trinidad. Este diccionario es del 1996. Mientras Tertuliano fue el que introdujo el término Trinidad, mientras él fue el que introdujo el término de la Trinidad, lo que él creyó y enseñó es diferente a lo que la doctrina de la Trinidad es hoy. Esto es un punto bien importante, mis queridos hermanos. Y siendo que él introdujo este término, eso significa que la doctrina de la Trinidad, como se enseña hoy, no existió para el tiempo de Tertuliano. Y si no existió en sus días,
entonces no pudo haber existido en los días de Cristo ni de los apóstoles. Ahora recuerden, el concepto trinitario estaba vivito y coleando en el paganismo. Ahí sí. Tertuliano, sin embargo, introdujo ideas paganas al servicio de adoración. Él enseñó las obligaciones por los oblaciones. Él enseñó las oblaciones por los muertos y el hacer la señal de la cruz en la frente de los adoradores. Él también sumergía a la gente 3 veces para bautizarlo. Tertuliano admitió de buena gana que él había adoptado estas ideas de las enseñanzas del paganismo y que no las podía apoyar con la escritura. Pero él pensaba que si los cristianos adoptaban algunos de los rituales paganos, que los paganos los encontrarían mucho más fácil para unirse a la cristiandad. Así que noten ese detalle que también es importantísimo, porque eso que hizo Tertuliano lo hacen los cristianos hoy día, incluyendo la Corporación Adventista, para registrar más números, aunque tengan que deponer de la verdad. Sí. ¿Les suena parecido entonces? Muchos cristianos hoy precisamente hacen exactamente lo mismo, con tal de que los mundanos acepten fácilmente el Evangelio de Cristo, donde lo que importa son los números y no la verdad, donde se rebajan las normas para que la marea mundana inunde los templos disque cristianos con el fin de ser aceptos ante el mundo, dominado por la hueste angelical caída, a tal punto que ambos grupos comparten un espíritu y la ecuación ilógica y sin sentido se hace una realidad entonces en sus vidas. Bueno, volviendo a Tertuliano, Wikipedia declara lo que Tertuliano creyó, y esto es muy significativo. Tertuliano fue solo un precursor de la doctrina nicena y no declaró la inmanente Trinidad. Su uso de trinitas, del latín, el estado de ser 3 en número, enfatiza el carácter múltiple de Dios. En su tratado contra Praxeas utilizó palabras Trinidad y economía, personas y sustancia. El Hijo es distinto del Padre, y el Padre y el Espíritu del Padre y el Hijo. Estos 3 son una sustancia, no una sola persona. Y se dice, yo y mi Padre somos, en el sentido no de la singularidad del número, pero de la unidad de la sustancia. Y también en su libro Tertuliano contra Praxeas, también él afirma que el Hijo no era coeterno con el Padre y tuvo un comienzo como el unigénito Hijo de Dios. Él también no enseñaba que el Espíritu Santo fuese un ser literal. Como pueden notar entonces, Tertuliano tenía una perfecta mezcolanza de verdad con error. Pero es evidente que aunque él es reconocido como el que introdujo la palabra Trinidad, no creía en lo que hoy enseña esa doctrina falsa. Este punto es bien importante, mis queridos hermanos, porque Tertuliano no creía en lo que hoy se presenta como una Trinidad. Y nos deja saber que entonces su origen es mucho después de los apóstoles y de que la Biblia fuera escrita. Bien antiguo. Así que la doctrina de la Trinidad, tal como la conocemos hoy, no vino incluso del hombre que introdujo la palabra Trinidad. Bueno, tanto por el argumento erróneo de que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la doctrina sí lo está. La doctrina de la Trinidad no existió por más de 100 años después de que la palabra Trinidad fuera introducida, y la misma es totalmente diferente a lo que enseñó Tertuliano. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad, como la conocemos hoy, no pudo nunca proceder de la Biblia. Es una doctrina artificial hecha por el hombre, no hace sentido y la verdad no está en ella.
Y quiero entonces, mis queridos hermanos, con la información que hemos expuesto en el programa de hoy, que analicen, mis queridos hermanos, que razonen con sentido. La Biblia se conoce, todo el mundo conoce que es un libro monoteísta, como lo fueron los patriarcas, el pueblo de Israel, los apóstoles y los pioneros adventistas. Razonen en eso. Era un pueblo monoteísta. Dios dijo que, o sea, la palabra presentó que solo hay un Dios. El enemigo ha cambiado lo que Dios dice para que entendamos que sí, es un Dios, pero que es compuesto por tres. Eso no es lo que presenta ni la Escritura, ni lo que dicen los apóstoles, ni lo que dijeron los pioneros. Por eso el apóstol Pablo escribió: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. 1 Corintios 8:6. Así que en esta mañana le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, los guíe a toda verdad y los haga verdaderamente libres para Amén. Que de esta manera puedan adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre a tales adoradores busca. ¿Quién Amén. Dice yo? Les habló en esta mañana Jeffrey Mercado y David Medina. Hasta el próximo programa. Lleva por título: ¿Cómo fue cambiada la Iglesia Adventista para pensar que el Espíritu Santo es un tercer ser o una tercera persona? Ok, mis queridos hermanos, se ha afirmado que Elena White se convirtió al trinitarismo 20 años antes de su fallecimiento. Esta afirmación errónea está basada en unas cuantas citas que Leroy Edwin Fromm, un teólogo adventista, se había dado a la tarea a buscar, sabiendo que este grupo de citas iban a ser fácilmente malinterpretadas. Él examinó más de 100,000 páginas de sus escritos, más de 100,000 páginas de los escritos de Elena White, o más de 25 millones de palabras, para encontrar algunas de estas citas que en la superficie aparentaban encajar con el concepto trinitario sobre el Espíritu Santo. Pero solo si usted elige leerlas en ese concepto trinitario y a expensas de cientos de declaraciones no trinitarias que ella escribió. Y esto es bien importante, mis queridos hermanos, porque tiene que notar que ellos ponen un grupito de citas elegidas específicamente porque pueden ser fácilmente torcidas, y echan en el zafacón cientos de citas no trinitarias de Elena White para apoyar y seguir adelante con su agenda. Noten que Fromm fue etiquetado como siendo el hombre más peligroso en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y hoy día es sospechoso de haber sido un jesuita. El 14 de diciembre de 1955, Leroy Fromm, en una carta a Reuben Figure, escribió: Yo fui públicamente denunciado en la capilla del Colegio Misionero de Washington por el Dr. Benjamin George Wilkinson como el hombre más peligroso en esta denominación. Ahora, eso que tú acabas de decir, David, es extremadamente importante. Ok, algunas personas pues preguntarán, algunos de los que nos están escuchando no saben ni quién es Leroy Edwin Fromm, pero Leroy Edwin Fromm es un teólogo que vivió en los fines del siglo XIX y murió en el 1974, y se dio a la tarea a cambiar
las creencias de los adventistas en el aspecto, primero, desde las décadas del 1920 y en el 40, 1920, 30 y 40, trabajó para cambiar la postura sobre el Espíritu Santo y para que la denominación aceptara la Trinidad, y en la década de los 50 también trabajó para cambiar la naturaleza de Cristo, cómo se ve respecto al don profético manifestado en Ellen White y otras cosas. O sea que, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Ahora, este hombre como ahí tú mencionaste, que lo denunció públicamente en esa capilla, es el doctor Benjamin George Wilkinson. Benjamin George Wilkinson también es un teólogo adventista, pero que obviamente él no pensaba para nada igual que Fromm. Entonces, lo interesante con el doctor Benjamin George Wilkinson es que él hasta encontró o pudo, ¿cómo podríamos desenmascarar a jesuitas que estaban enseñando en universidades adventistas? Y no porque él lo pensara, sino por evidencia, porque ellos recibían cartas de instituciones jesuitas donde se les instruía qué hacer. O sea, esta persona, Dios lo tenía allí puesto con un propósito. Yo quiero leer 2 citas de él, aunque tenemos mucho material para presentarlo y a lo mejor nos quedemos cortos, pero quiero leer 2 citas de él para que entonces ustedes capten la mentalidad de este doctor Wilkinson que denunció a Leroy Fromm. Ok, voy con la primera cita, se la voy a estar leyendo de un libro que escribió el doctor Wilkinson. Lo pueden conseguir en internet, ponen Truth Triumphant, lo pueden conseguir en PDF. Usted puede, eso es una joya, ese librito. Le voy a leer un parrafito de la página 316. Este libro es del 1944. La traducción la hice directamente del libro en inglés y dice así: estos hombres, refiriéndose a los jesuitas, dice, estos hombres, los jesuitas, fueron calificados en traición sublimada y entrenado durante años en el arte de rápido debate en que él podría atrapar a un oponente por el astuto uso de términos ambiguos. Escuchen esto, mis queridos hermanos, porque a lo mejor usted pueda reconocer algunos supuestos líderes con estas características que Wilkinson está mencionando aquí acerca de los jesuitas. Ellos estaban entrenados durante años en el arte de rápido debate en el que podría atrapar a un oponente por el astuto uso de términos ambiguos. Se propusieron dominar todas las escuelas y colegios. Esto intentaron lograr en las escuelas no católicas, obviamente, por ocupar los púlpitos y las sillas de los dirigentes, no como jesuitas, sino como profesos adherentes de las iglesias evangélicas a las cuales pertenecían estas escuelas. O sea que ellos infiltraban a las iglesias protestantes. Dice, fue su objetivo estudiado el entrar bajo el pretexto de la amistad en los servicios del Estado y a subir como asesores a los oficiales más altos, donde podían influir en asuntos para llevarlos a la órbita de Roma. Esto es lo que presenta, o algunas de las cosas que presenta Wilkinson en su libro Truth Triumphant. La iglesia del desierto. Y Truth Triumphant, pues la verdad triunfante. La otra cita que quería leer de él para que ustedes pues pudieran comprender la mentalidad de Wilkinson, viene de una carta que Wilkinson escribió en el 1936 y dice así, dice, en respuesta a su carta del 13 de octubre sobre la doctrina de la Trinidad, he de decir que los adventistas no y nunca han aceptado la oscura misteriosa doctrina católica de la Trinidad. Ahí ustedes pueden ver por qué había esa rivalidad entre
Leroy Froom y Wilkinson. Continuamos. La afirmación de que a Elena se le había dado luz, a la hermana White, se le había dado luz que resultó en su conversión al trinitarismo, realmente quiere decir que Dios le había estado mintiendo por muchas décadas. Esta declaración es obviamente falsa. La nueva luz no puede contradecir la vieja luz, porque la vieja luz sería una mentira de parte de Dios. Un cambio de no trinitaria a trinitaria es una total pirueta o maroma hacia atrás y nunca pudiera ser llamada verdad progresiva. Exacto, mi hermano. Si usted empieza a pensar o a meditar sobre esto, esas cientos de citas que hoy eligen voluntariamente echar al zafacón, con las citas que son mal interpretadas, porque las ven a través de unos lentes del trinitarismo, pues si usted entiende, como hoy día entiende la mayoría de los adventistas del séptimo día, que Elena que Elena de White cambió de ser no trinitaria a trinitaria, pues eso es lo que realmente estaría presentando. Estaría diciendo que Dios a ella le estuvo mintiendo por entonces décadas, porque ya tiene más citas sobre la divinidad no trinitaria que esas poquitas citas que encontró Froom para sacarlas de contexto. Lamentablemente, Froom eventualmente logró convencer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día con estas citas mal interpretadas de que Elena White se había convertido y que era trinitaria. Pero él tuvo que esperar hasta la muerte de Elena White y de todos los pioneros, por cuanto él nunca hubiera logrado este cambio mientras ellos estuviesen vivos. Mediten en eso, mis queridos hermanos, porque si él lo hubiera hecho en sus tiempos, hubiera sido desenmascarado por lo que es. Y Jesús no dijo en vano, por sus frutos los conoceréis. El engaño de Froom fue tan exitoso que hoy día muchos creen que las citas del libro El Evangelismo pertenecen a un libro escrito por la hermana White. Pero realmente fue escrito y compilado por Froom en el 1946, lo cual fue 30 años después de la muerte de Elena White. Noten que los títulos, subtítulos y textos en negritas antes de las citas en este libro no son sus palabras, y algunos incluyen la palabra Trinidad, la cual ella nunca escribió. Ahora escuchen eso, mis hermanos, escuchen eso, porque eso es un detalle terrible que hay que ponerle atención. Si tú coges esas citas que fácilmente pueden ser sacadas de contexto si tienes los lentes trinitarios puestos, pues entonces, y le pones títulos, subtítulos y negritas para enfatizar que ya el que vaya a leer la cita esté sugestionado a que lo que va a leer es trinitario, pues mi hermano, cualquiera que lo lea piensa que es trinitario. Pero si uno hace un estudio serio, tomando todas las citas que la hermana escribió, se da cuenta entonces que ella no era trinitaria y que no quiso decir tal cosa. En estas citas son catalogadas normalmente bajo EV 446 al 448, o mejor dicho, El Evangelismo, el nombre del libro, páginas 446 a la 448. Elena White actualmente enseñó que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Ella leía, sabía bien el inglés. Lo que decía el texto, pues ella lo comprendía. Ella no ponía otra interpretación a lo que el texto decía. Ella entendía lo que decía el texto. Por eso si decía Espíritu de Dios, pues ella entendía que era el Espíritu de Dios. Ella entendía que era el Espíritu de Dios llegando a nosotros a través de su Hijo, y por lo tanto ella frecuentemente escribió que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Por ejemplo, escuchen esto. Ella escribió, nosotros, bueno, yo quiero leer porque eso es más que una oración. Yo quiero leer un poquito antes, o por lo menos la oración anterior, para que usted pueda entrar en contexto y ver que ella no era trinitaria. Y la oración antes comienza diciendo así. Ella dice,
El Señor está pronto por venir. Queremos ese entendimiento completo y perfecto que solo el Señor puede dar. Y entonces ella dice, no es seguro tomar el espíritu de otro. No es seguro tomar el espíritu de otro. ¿Qué cosa que ella diga eso? Y entonces inmediatamente después dice, queremos al Espíritu Santo, que es Jesucristo. Si tenemos comunión con Dios, tendremos la fuerza y la gracia y la eficacia. Eso es de la carta 66 de 1894, el párrafo 18, que nunca ha sido publicado y que nunca ha sido traducido. Obviamente uno pregunta, oye, ¿por qué esta cita Leroy Froom no la escogió? Porque si esta cita la hubiera escogido Leroy Froom para hacer su librito del evangelismo, se le hubiera caído el engaño que él creía propagar. Y entonces quiero leerle otra cita contundente para que ustedes vean que esto ha sido, como estábamos diciendo, una pirueta que le hicieron a los adventistas y lamentablemente ellos cayeron en ella. Y la otra cita dice así, tienen que mostrar la distinción entre el espíritu del cristianismo y el espíritu del mundo. Tienen que mostrar la influencia controladora del poder de Dios sobre el corazón humano. Dios nos ayude a que podamos ser santificados por la verdad y que la santificación tenga su influencia para leudar a los que están a nuestro alrededor. No la levadura de malicia, no la levadura de los celos, no la levadura del mal de conjeturas, sino que es la levadura del Espíritu de Jesucristo, que es enviado desde el cielo, llamado el Espíritu Santo. Y ese Espíritu afecta el corazón y la mente. Las citas que le acabé de leer de la hermana White no pueden ser mal interpretadas. No pueden ser, ahí no pueden, por eso es que Leroy Froom no las usó. Esas citas que le acabé de leer no las pude usar. Imposible torcerlas. Y quiero que estén claros con relación a esto. Nosotros podemos coger todas las citas de Elena White y presentarlas en el contexto no trinitario. Los trinitarios no pueden hacer eso. Tienen que aferrarse al puñito de citas que buscó Leroy Froom. Muy interesante. Quisiera mencionarle a los radioyentes, amigos adventistas y hermanos, que tengan el libro, que miren en este capítulo donde se quiere probar la Trinidad, que empieza con una cita que no es trinitaria. Es terrible, esa cita es tremenda. Pero muchos hoy son indoctrinados de tal manera que tienen mentalidad trinitaria, cuando ellos equivocadamente creen que las citas que Froom compiló y puso en un libro implican que el Espíritu Santo es un tercer ser. Pero Elena White se refería al Espíritu de Cristo, no a un tercer ser. Ella era 100% consistente en todo lo que ella escribió. Y como ella escribió, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, pues ella también escribió, el Consolador es el Espíritu de Cristo. Ella también escribió, el Espíritu de verdad es el Espíritu de Cristo. Ella escribió, la tercera persona es el Espíritu de Cristo. El tercer gran poder es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo dado en el Pentecostés era el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo que Jesús sopló sobre sus discípulos era su propio Espíritu. El Espíritu Santo que Cristo envió para representarse a sí mismo era su propio Espíritu. Los dignatarios celestiales eran el Padre, el Hijo y el Espíritu de Cristo. El trío celestial es el Padre, el Hijo y el Espíritu de Cristo. Y ella revela vez tras vez que solo hay dos seres, el Padre y el Hijo. No hay un tercer ser. Existen literalmente cientos de citas de la hermana White que confirman los hechos antes mencionados. Pero siendo que aquí el espacio es reducido, presentaré una cita que demuestre y confirme lo mencionado anteriormente. La primera cubre casi todos los puntos mencionados. Mis queridos hermanos, pongan atención y búsquenlo en su libro si lo tienen. Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Por ejemplo, de las citas compiladas por Froom que mencionan
la tercera persona, el tercer gran poder, los tres dignatarios celestiales, el trío celestial, reciben contestación con esta cita nada más. Y escuchen, mis queridos hermanos, la cita proviene de Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 152, párrafo 3 del 1909. 1909, 6 años antes de que ella muriera. Ellos están diciendo que ella se hizo trinitaria 20 años antes de su fallecimiento. Una vil mentira, pero escuchen la cita. La cita dice de la siguiente manera: tienen un Dios y un Salvador y un Espíritu, el Espíritu de Cristo. Para la gloria y la honra de Dios, esa cita subsiste hasta el día de hoy para poder desenmascarar a estos mentirosos que quieren engañar a nuestra denominación. El tercer gran poder. Cristo ha dado su espíritu como un poder divino. Review and Herald, 19 de noviembre de 1908. Miren la fecha, 1908. Y eso explica quién es ese tercer gran poder. El Consolador. Esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. E.G.W. Manuscript Releases, volumen 14, página 179, párrafo 2. El Espíritu de verdad. Dice, Jesús viene a usted como el Espíritu de verdad. Manuscript Releases, volumen 2, página 337, párrafo 1. El Espíritu que Jesús sopló sobre sus discípulos. Y como hubo dicho esto, Él, Cristo, les sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Antes que sus discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en relación con la iglesia, Cristo les sopló su Espíritu sobre ellos. Amén. Deseado de toda la gente, página 745, párrafo 2. El Espíritu dado en el Pentecostés. La promesa del Espíritu Santo no está limitada a alguna edad o alguna raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu, no una tercera persona, estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador, o sea, el Espíritu de Cristo, ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. Hechos de los Apóstoles, página 40, párrafo 3. El Espíritu que representa a Cristo. Cristo vino a nuestro mundo, pero el mundo no podía soportar su pureza. Él ha vuelto a su Padre, pero Él ha enviado a su Santo Espíritu para representarse a sí mismo en el mundo hasta que Él regrese otra vez. Manuscrito 1 del 11 de enero de 1897. Más claro no canta el gallo. Y algo que tenemos que notar en los escritos de Elena White, que ella siempre destaca dos seres, solo dos seres, no tres seres. Nunca habla de un tercer ser. El Padre y el Hijo solamente deben ser exaltados. Use Instructor, 7 de julio del 1898. Mediten en eso, mis queridos hermanos, porque si usted cree que son tres coeternos y coiguales, que meramente lo que tienen son sus nombres son meramente títulos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque los tres son igualitos, ¿por qué es que solamente dos deben ser exaltados? Para meditar. Y como Elena White escribió que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, para cualquier cita que Fromm usó respecto al Espíritu Santo que ha sido malentendida, reemplace esas palabras Espíritu Santo con el Espíritu de Cristo o Cristo por su Espíritu y léala nuevamente. Yo le aseguro a usted que no podrá ser malentendida como una cita trinitaria. Por ejemplo, esta cita. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo reemplace con Espíritu de Cristo, que es tanto una persona como Dios es una persona, está caminando en estos terrenos. Ok, esa cita que acaba de leer David es del libro El Evangelismo, la página 447, el párrafo 5. Pero quiero dejarles saber que esa cita fue tomada del manuscrito 66, el párrafo 11.
Y entonces, y también esa cita aparece en Sermones y Charlas, volumen 2, la página 136, párrafo 6. Pero en en la fuente donde esa cita fue tomada, ella no termina donde la terminó Froom. Si uno la busca en esas fuentes, le sigue la frase. Voy a leerle la cita completa como sería. Dice: necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es tanto una persona como Dios es persona, está caminando en estos terrenos. Si lo hubiéramos reemplazado Espíritu Santo por el Espíritu de Cristo, pues ya usted sabe, hubiera entendido más claro que se refería al Espíritu de Cristo. Pero entonces continúa diciendo, invisible a los ojos humanos. Y uno pregunta, ¿por qué a lo mejor o por qué Leroy Froom no continuó la cita con eso? Pues porque lo más probable es que si los hermanos leyeran en otras fuentes cómo ella señala quién era el que se manifestaba invisiblemente, entonces el engaño no iba a ser tan fácil. A lo mejor Froom no la utilizó por esa razón, porque si leyeran esta próxima cita, pues sabrían que él estaría mintiendo tratando de presentar que es un tercer ser. Escuchen esto. Cuán pocos comprenden que Jesús, invisible, está caminando a su lado. Manuscript Releases, volumen 14, página 125, párrafo 3. Y citas como esta. Y él, refiriéndose a Cristo, es una presencia invisible en la persona del Espíritu Santo. Hijas de Dios, página 182, párrafo 3 del 1897. 1897. Pues entonces, si nosotros leemos esa cita, si Leroy Froom le hubiera puesto al final a la cita que él tomó para sacar de contexto quién era el que estaba invisible, se iba a dar cuenta uno que leyera los escritos de Elena White, se iba a dar cuenta que ella se estaba refiriendo específicamente al Espíritu de Cristo y no a una tercera persona. ¿Quién es el invisible? Pues Cristo. ¿Y por qué es Cristo invisible? Porque lo es por su Espíritu Santo. Por eso, mis queridos hermanos, los pioneros adventistas no tenían problema con las pocas palabras, las pocas citas que Froom rebuscó, porque ellos sabían quién era el Espíritu Santo y nunca las leerían en un contexto trinitario. Pero si su creencia es que el Espíritu Santo es un tercer ser, o sea, si usted tiene puestos esos lentes trinitarios, entonces eso es lo que usted entenderá cuando lea esa cita. Pero no es lo que Elena White creía. El escoger algunas citas de los escritos de Elena White que pueden encajar con el concepto trinitario acerca de Dios, mientras se ignoran las cientos de citas de Elena White que no encajan con el concepto trinitario acerca de Dios, no es una manera honesta del uso de sus escritos. Para comprender correctamente lo que Dios ha revelado a través de Elena White y para encontrar cuáles eran sus creencias sobre este tema, es necesario ver todas las citas que ella escribió sobre el tema. No solamente un grupo selecto de citas que se usan para el beneficio de propagar lo que encaja con la agenda trinitaria. Eso es equivalente a un engaño. Eso es equivalente a una mentira. Eso es un fraude. En efecto, la obra de Leroy Edwin Froom. Mis queridos hermanos, abran los ojos. Despierta Adventista. Y me gustaría añadir que a través de la historia, los jesuitas, la obra maestra del catolicismo, ha tenido una facilidad en encontrar citas que no existen. Exacto. Así que esto es una tremenda evidencia para los investigadores. Bien, mis queridos hermanos, el tiempo se nos acabó. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Esperemos que puedan sintonizar el próximo programa. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y David Medina. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859.
Y recuerden 1 Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga. En la portada este símbolo. Entonces hay algunas personas que caen en la paranoia y cuando ven libros con símbolos pues desechan todo el libro. Cosa necia, imprudente e irresponsable, porque en realidad el consejo bíblico es escudriñarlo todo, ¿ya? Y eso nos da bagaje y práctica en echar un vistazo y discernir la literatura que salta a la vista cuando las cosas que no son, cuando uno ya está habituado a leer y comparar. Por eso que no es bueno esa actitud intolerante y despótica de desecharlo porque no me gustó el símbolo, ¿okay? O porque dice Trinidad. Entonces, como yo tengo un trauma con la Trinidad porque dicen que son 3 dioses y que viene del catolicismo, entonces desecho todo el libro. No es así. Desafortunadamente la portada no fue la mejor, esa es la verdad, pero el contenido es maravilloso. Yo lo leí y realmente es de mucha edificación espiritual. Nos aclara todo desde la posición de los pioneros antes de ir recibiendo la luz del cielo respecto a este tema. Citas de Elena de White, cómo fue la experiencia de los pioneros respecto a la deidad, divinidad o trinidad. Habla también sobre los movimientos espurios del siglo I, II, III. Ahí ustedes pueden ver cómo se fueron levantando movimientos heréticos, y de ahí el dualismo, y de ahí vienen todas estas corrientes heréticas que el diablo constantemente vuelve a levantar, y los hermanos adventistas están cayendo como abejas a la miel por culpa del prejuicio con la palabra Trinidad y este símbolo desafortunado, y desechan todo un libro que nos afirma en la doctrina bíblica cristiana de la deidad o divinidad, es decir, las 3 personas de la deidad. Buenísimo, lo recomiendo de todas maneras. Sábado de Dios. Sábado bendito, sábado santificado por Dios. Domingo del Anticristo. Domingo del nuevo orden mundial. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20, 8, 10. Reina Valera 1995. Si te gustó el video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal donde te mantendré informado. En la descripción del video encontrarás la evidencia que hablo. Déjame tus preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, testimonio. Por favor, todos los videos de mi canal descárgalos para que los vuelvas a subir, ya que a YouTube no le gusta esta información. Sígueme por las redes sociales. Un cordial abrazo de tu servidor Adit 7 Modía Libre.